Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una entrevista más. Y hoy estoy muy honrada de tener la presencia de un distinguido personaje cuencano. Médico, psiquiatra, escritor, columnista, ensayista, literato, investigador, ex embajador, bueno, y me faltan las palabras para honrarme tenerlo aquí al doctor Gustavo Vega Delgado. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo aquí en la entrevista. Lorena, honrado en estar obviamente con su grata compañía y en Telerama, un medio que tengo de ella, de todo lo que significa el personal, los más granados recuerdos, cuando sobre todo viví en Cuenca. Qué lindo tenerlo por acá, doctor. Cuénteme, vamos a esa época de la infancia, donde su mamá a los 8 años le enseñó a tocar piano. He estado escudriñando por ahí su historia de la niñez, hijo de médico, también pues que le enseñó esta pasión por esta profesión tan honrada también en estos días y no dejada de menos. Cuéntenos cómo fue esa infancia. Es importante tener recuerdos de la infancia porque la nostalgia impacta en el corazón siempre, ¿no? Por eso es que en portugués nostalgia se dice saudade. Saudade. La nostalgia, la letra, desde el punto de vista de su etimología, quiere decir literalmente el dolor de la casa. Nostos, hogar, algia, dolor. Nostalgia es del dolor de la casa. Y vaya que lo tengo de Cuenca una vez que durante muchos años no vivo en esta hermosa fuente de sabiduría y a la vez de recuerdos imborrables, las aguas de los ríos, las montañas de Turi, más atrás, por cierto, el Boquerón, el Guaguachumi, siempre son tótems, son apus que le llevan de la mano a esta especie de saudade. Volviendo a la infancia, yo nací en la mitad de dos tragedias nacionales y por eso le comentaba siempre a mi mami que algo habrá tenido que ver esa impronta nacional que ocurrió mientras ella estaba embarazada. Ocurrió el terremoto de Ambato, el más fuerte de la historia del país. Quizá puede compararse con otro fenomenal que hubo en Ibarra, tiempo atrás, en el siglo XVIII. Pero el terremoto de Ambato fue devastador, y no solamente para la provincia de Tungurahua, sino también para Chimborazo. Y el otro acontecimiento, ya una vez que nací, en el actual Hospital San Vicente de Paúl, ahora es un museo, en ese tiempo, a finales del 49, 2 meses antes de 1950, ocurrió la mayor inundación de los ríos de Cuenca. Imagínese. El Tomebamba se llevó todos los puentes, todavía tenemos... El puente roto, ¿no? Todavía lo tenemos como saldo, el puente roto de Todos Santos. Por tanto, yo nací en la bisectriz del ángulo, Lorena, entre el terremoto de Ambato y la mayor inundación que reporta en su historia Cuenca. Tal vez por eso, a lo mejor mi nacimiento fue algo estresante, salí algo nervioso, un poco angustiado, pero también con ganas de superar esas catástrofes que en tiempos en donde uno no guarda memoria, pero tiene sin duda influencia en el embarazo y en el parto de mi madre, que habré recibido alguna saga de influencias de dos acontecimientos que fueron ciertamente, yo diría, catastróficos para el Ecuador y para Cuenca. Doctor, pasa esa infancia donde usted tiene también mucha influencia del lado manabita, del lado lojano, porque sus raíces vienen de ahí. ¿Cómo fue esa casa? ¿Cómo recuerda esa casa, esa convivencia con su hermano, con sus padres? En efecto, tiene usted razón, tenemos fuentes diversas, del genoma ventajosamente disperso. Por las raíces paternas tengo una larga membresía cuencana, morlaca, y sin duda por parte de mi mami tenemos un ancestro lojano y manabita, y creo yo que eso sí ha dado una visión de mundo más amplia, menos doméstica. Mi madre, que falleció a los 102 años, vaya,
Imagínese. Y a pesar de bailar apegado, a pesar de que cada catarro, cada gripe, consumía una botella de coñac, la mejor medicina. Sus 102 años fueron luminosos. Yo le escribí una suerte de visión bibliográfica comparada con el contexto del mundo y de la vida nacional cuando cumplió los 100 años. Una publicación que se llama 100 años no es nada, siguiendo la letra del tango. El tango dice 20 años no es nada. Y en efecto, para mí fue gravitacional la influencia de mi madre. Ella me enseñó a tocar piano, luego yo seguí en ortodoxia y con pentagrama y maestros académicos en el conservatorio, porque la Clínica Vega, en donde yo viví siempre en mi infancia, estaba codo a codo. Tenía una pared medianera con el Conservatorio de Música José María Rodríguez. Luego ciertamente el conservatorio migró, pero tradicionalmente estuvo en la calle Bolívar entre la Padre Aguirre y la General Torres. Entonces acababa mis clases de escuela, de colegio y pasaba al conservatorio. Recuerdo a mis maestros más queridos que me pusieron la impronta de la música para ofrecerme una visión más complementaria de la vida. Sin música, la vida no vale la pena ser vivida. Uno de los que más recuerdo es Arturo Vanegas, violonchelista, pianista, compositor. Entonces, sí, la impronta de mi madre fue fundamental. Y sin duda la de mi padre, un hombre dedicado por entero a la medicina, fundó la Clínica Vega. Estamos por hacer un museo dentro del edificio de la clínica que conmemore el paso de él y de ella, porque fue una alianza estratégica. En tiempos en donde mi padre tenía que operar en los conventos, porque el obispo de aquel entonces, mucho más tradicional, no permitía, por ejemplo, Lorena, que las monjitas puedan salir a clínicas y hospitales para curar sus males. Había que transportarse con un quirófano móvil. Imagínese. Dentro del convento del Carmen, de las Conceptas, del Carmen Alto Bajo. Yo solía a veces acompañarle en la infancia a esos trajines médicos. Mi padre solía operar en el convento con Luis Alberto Sojos Jaramillo, el primer oftalmólogo científico de Cuenca y además uno de los directores del Hospital San Vicente de Paúl entonces. Entonces, ciertamente, yo creo que la impronta de madre y padre tiene una fuerza telúrica en uno, por varias razones, y en este caso diríamos que Loja, Manabí, como bien lo dice usted, y Cuenca sin duda, ha producido una sinergia, un valor agregado importante, en ¿no? respetar cada una de esas latitudes y culturas de las cuales uno proviene. Doctor, toca el acordeón, toca la guitarra, eso en su adolescencia en el Colegio Borja. ¿Cómo fue este joven que ya sabía tocar esos instrumentos, que tal vez también podía ser un poquito más inquieto? ¿Cómo se describe usted en esa adolescencia, en su juventud? En efecto, tengo algunas composiciones de mi propia creación y sobre todo mis estudios fueron ligados al piano, al acordeón, a la guitarra y al órgano de pedal. Aquel órgano tradicional en donde uno tiene que disponer los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo para manejar independientemente la mano. Una coordinación, ¿no? Una coordinación. El cuerpo calloso ayuda a combinar información del hemisferio derecho al izquierdo. Entonces, caramba, disponer que la mano derecha esté por un lado, la izquierda por otro y los pies por otro para tocar los pedales hacen que el órgano sea un órgano excepcional para la historia de la música. Desde el barroco para acá, Juan Sebastián Bach, sus tocatas y fugas, sus conciertos, sus inclusive obras de contrapunto giran en torno al instrumento del órgano, que es claro un antecesor del clavecín y luego del clavicordio y finalmente el piano,
que sigue siendo, junto con el violín, el rey de la orquesta, tanto sinfónica como filarmónica. De la escuela y colegio Borja yo tengo recuerdos muy cálidos. En la particular visión de los jesuitas yo doy crédito que, dado que es una comunidad religiosa muy intelectual, San Ignacio de Loyola fue un místico extraordinario quien la fundó. Yo diría que coseché dos valiosos aportes de mi paso por los jesuitas en escuela primaria y secundaria: la disciplina y el humanismo. Creo que son los dos principales factores que aportan los jesuitas. No olvidemos que el Papa Francisco, a pesar de haber escogido el nombre de Francisco de Asís, fue jesuita. Claro. Y sin duda, en la historia, otro de los jesuitas afamados y científicos, que soy de él una suerte de seguidor de sus investigaciones en antropología, arqueología, historia, es Teilhard de Chardin. A pesar de que la comunidad le impuso silencio, porque él no estaba de acuerdo con la creación del hombre, no defendía la escuela creacionista, creía en la evolución. Claro. Pero no solo como Darwin, que desde el simio se hace hombre. De las especies, ¿no? Claro. No solamente eso, sino que, según él, la evolución es total, desde lo inerte hasta el punto omega, como dice este jesuita enorme. El punto omega es una especie de visión crística, ¿no? Teilhard de Chardin. Yo diría que humanismo y disciplina impusieron una tónica en mi infancia, en mi adolescencia, en escuela y colegio. Y claro, más que ahora, en aquella época sí teníamos algunas aficiones deportivas. No se nota ahora mucho. Sí, se practicaban más también, ¿no? Mucho más. Particularmente en mi caso, el atletismo, el ciclismo, pues nadie me ganaba en 100 metros planos. Ah, mire. Y por otro lado, el ping pong y el tenis. Fueron disciplinas acariciadas. Ah, bueno. Mi maestro, por ejemplo, de tenis fue Miguel Olvera y Zuleta. Y cuando embajador en México, coorganicé un evento para llevarle al más grande tenista de la historia del Ecuador, Andrés Gómez, el zurdo de oro, un zurdo extraordinario, un triunfador del Roland Garros, que nadie lo ha hecho, ¿no? Quizás antes Pancho Segura, el hijo de un portero del tenis de Guayaquil, que fue famoso por su doble golpe, claro, ¿no? Una forma única de asumir y asestar un golpe de raqueta usando las dos manos, y que confundía al opositor. Entonces sí, yo creo que un poco de deporte, penosamente ya no mucho en la universidad. Uno pues cambia los intereses penosamente en otros destinos y deja de lado cosas sustanciales como que el principio romano, mente sana in corpore sano, pues se pone en hibernación. Pero bueno, eran épocas que es importante recordarlas con cariño, con respeto, y diría yo también con nostalgia. Tiene varios estudios, doctor. Realmente yo podría decir, enfocarme en el estudio de la medicina, que a la final creo que sus primeros pasos fueron junto a la clínica de su papi, quien le inculcó esto, pero luego fue al mundo de las humanidades, a las embajadas, a la cultura, al arte. ¿Qué le parece si luego de la pausa comercial ya regresamos y seguimos conversando con el doctor Gustavo Vega? Un honor para mí, como siempre lo digo, tenerlo aquí, y vamos a venir con más información de él, nos va a seguir contando y seguimos con esta plática tan amena. Ya volvemos. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos
servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos. Seguimos en la entrevista con Lori Cherres. Tengo el honor de contar con la visita y la presencia del doctor Gustavo Vega Delgado. Qué gusto, doctor. Estamos conversando muy amenamente. Yo le decía, no me quiero enfocar en el tema solo de la medicina, de la psiquiatría, porque realmente usted tiene un currículum larguísimo de estudios y de lugares que ha visitado, pero yo quería preguntar, usted que ha incursionado en el ámbito cultural, en el ámbito político también, en todos estos estudios que ha hecho, ¿cuál ha sido, no le podríamos dar la corona de el que mayor satisfacciones le ha dado? Sin embargo, ¿cuál de sus estudios es el que más apego ha tenido, luego de pasar por todas las artes y las ciencias? Cuando estuve en el 6º año del Colegio Borja, leía a Sigmund Freud, quien puso la pica en Flandes del subconsciente, el descubridor del inconsciente. Y claro, el psicoanálisis fue su escuela. En el 6º año decidí hacerme psiquiatra. Por tanto, no es que fue una decisión mi especialidad durante el proceso de la medicina, sino decidí hacerme médico para hacerme psiquiatra, porque no es posible ser psiquiatra sin ser médico. Claro está que Cuenca había tenido ya brillantes académicos y gente de primera en la rama científica médica. Yo debo dar crédito a Agustín Cueva Tamariz, por ejemplo, que tiene obras suculentas en el campo de la psiquiatría. Sin embargo, Cuenca era una ciudad pequeñita. Cuando yo nací, muy cerca de 1950, había 50.000 habitantes. Imagínate. Ahora tenemos multiplicado por 10 o 12. La ciudad ha crecido como espuma. Sin embargo, cuando uno profundiza una ciencia, cada vez que uno conoce más y más de esa ciencia, sabe menos y menos. El conocimiento profundo da modestia, da humildad. El conocimiento superficial da orgullo, soberbia. Nos equivocamos cuando el conocimiento es parcial. Y por cierto que cuando uno incursiona en una ciencia, se vuelve ella de pronto insuficiente para comprender el mundo, y por eso es que después de la psiquiatría he incursionado en saber otros mundos incógnitos para mí. Cuando cursaba el 3er año de medicina, empecé mis estudios simultáneos de filosofía y pedagogía. Me gradué casi simultáneamente de médico y también de licenciado en filosofía y pedagogía. Pero el mundo me ha llevado por andariveles diferentes. Incursioné después en una rama que se llama antropología cultural y en historia, sobre todo de América Latina. Yo diría que la rama, para contestar en forma más enfática su pregunta, Lorena, la rama que quizás mejor me cuadra, se afina más, que tiene más química conmigo, es la ciencia interdisciplinaria, esa ciencia de frontera que une cabos de ramas diferentes. Que le ayuda a comprender mejor, ¿no? Yo diría que da una visión más estereognóstica de la vida, más poligonal, porque cuando uno profundiza en una ciencia, uno sabe cada vez más y más de menos y menos, hasta que al fin acaba sabiendo casi todo de casi nada. Entonces la ventaja de esta ciencia transdisciplinaria es que uno empieza a descubrir los puntos de contacto entre las ciencias, los puntos de unión, esa ciencia fronteriza, limítrofe, que permite conocer mejor a la psiquiatría si entendemos más a la antropología. Y a su vez, si es que la historia le da un complemento, podemos tener una visión menos equivocada al momento de comprender la vida.
Creo yo que es una forma de realizarse en base de un conocimiento que sin embargo siempre resulta parcial y es peligroso, que no se apareje de la volición, de la emoción, del corazón y de las manos. Lo cognoscitivo, lo psicomotriz, lo emocional tienen que ir de la mano, porque el clásico libro de Goethe, el Fausto, nos deja la lección de que el doctor Fausto había llegado a un nivel tal de conocimiento que no lograba la felicidad anhelada y pactó con Mefistófeles, la figura satánica, el diablo, para que vendiendo su alma al demonio pueda conseguir la felicidad. Porque el conocimiento como tal no logra descifrar los escondrijos, los misterios de la vida. Por tanto, necesitamos una visión que junto con el conocimiento modigere y le dé una visión de compás comparativo con la emoción, con el afecto y con la acción, la psicomotricidad. Es ciertamente verdad, y en eso tanto el Dante Alighieri como el poeta Goethe, el más celebrado de Alemania, se parecen, porque Dante le permite a Virgilio avanzar por el infierno, el purgatorio, pero no le permite ingresar al cielo porque era un pagano. Quien le conducía era un pagano. Es la figura de Beatriz, una figura femenina que simboliza el amor, la que le permite pasar a esa parusía, a ese paraíso. Y en este caso, ¿no? En ese conocimiento ya superior, que no es del conocimiento puro, sino es del afecto, es del amor, encarnado en el concepto de Beatriz. Y en el caso del doctor Fausto de Goethe es igual. No le salvan los 7 doctorados que tenía, le salva Margarita, el personaje nuevamente femenino, el amor, un símbolo de amor. Cuando usted lee El paraíso perdido de John Milton, es algo parecido, ¿no? La búsqueda y el tránsito de llegar a un paraíso perdido es una quimera que todas las culturas, todas las sociedades tienen, aunque a veces se desilusionan, pero es una búsqueda, es el camino, y quizá la felicidad no esté en la meta, sino está en el camino precisamente. Y justamente ese camino que usted ha recorrido como ex embajador en México, también como embajador en Brasil, que le ha dado, aparte de todos los países que usted ha conocido y en los cuales también todavía sigue desenvolviéndose, ¿qué le dio estas embajadas? ¿Qué saberes, qué aprendizajes, qué nuevos conocimientos? En efecto, el viajar es una universidad. Y cuando uno está no solo de turista, sino de aprendiz de los países, ciertamente puede ser mucho más importante que un posgrado, un viaje logrado a determinado país. De Brasil uno aprende, por ejemplo, la riqueza del capoeira o del candomblé en Salvador de Bahía, como la música, la danza, la poesía y la mística de los yoruba y de los orisha hacen otra cultura. Cuando uno está en Buenos Aires aprende que en San Telmo se desarrolló una cultura de inmigrantes excepcional y que sin duda, inclusive el aeropuerto de Buenos Aires lleva el nombre de un trovador negro mulato, Ezeiza. El aeropuerto se llama Ezeiza, en honor de un mulato que llegó a San Telmo en la época del esclavismo. Y claro, en las Pampas estuvo, por cierto, Martín Fierro, dando una cultura diferente a lo que es la mesticidad de las enormes Pampas argentinas. Algo parecido a lo que pasa con nuestro cholo, con nuestro chazo, lojano, cuencano, y también de nuestros mestizos a caballo de Machachi, los chagras. Igual pasa en México, esta cultura mestiza en transición, que tiene valores de ambas fuentes, lo indígena y lo blanco,
y en algunos casos también de lo negro, hace que la charrería mexicana es un prodigio para la cultura. Y no se puede explicar de ninguna manera México si no es por la aportación rural. Pues claro, las rancheras son rurales, los boleros son urbanos. Agustín Lara solía responder en las entrevistas que él no hace rancheras porque no es del campo, pero sí hace boleros. La vida se nutre de viajes y los viajes son verdaderas universidades en pastilla, en píldora, en cápsula, y ayuda mucho. Samarcanda, por ejemplo, que es otro mundo para aprender de las 1001 noches de Aladino, de Tamir o de Tamerlán, en donde él está enterrado, el mayor conquistador de la historia de la humanidad, mucho más que Alejandro el Magno, descendiente de Genghis Khan. Uno aprende lo extraño, lo exótico de otras culturas que sin embargo le sirven para tener una visión menos criolla, menos parroquiana, menos doméstica. Y si es que uno puede viajar ahora por el internet, suple. Hay muy pocas personas que no han viajado, que han dado un salto cuántico. Voy a citar dos nombres. Emmanuel Kant nunca salió de Königsberg. Ahora está en manos de la inmensa Rusia. Pero Königsberg era una ciudad de Alemania. Nunca salió de Alemania. Y Emmanuel Kant es un filósofo que ha cambiado la historia de las ideas en el mundo. Nunca salió. Y algo más doméstico, más cerca de nosotros. Fray Vicente Solano, un ícono de la colonia y de la República, en nuestro Ecuador incipiente, nunca salió de Cuenca más que una sola vez a visitar en Cajamarca a algunos amigos. Imagínese. Nunca salió de Cuenca. Y Fray Vicente Solano es una columna visionaria, un franciscano, con algunos altibajos. Bueno, también uno es producto de la época. Él defendía, por ejemplo, de alguna manera la predestinación, que está en tanto conflicto teológico ahora, y hasta defendía la pena de muerte. Un debate muy enconado entre Fray Vicente Solano y la poetisa lojana Dolores Veintimilla de Galindo, es célebre porque Dolores Veintimilla defendía a un indígena acusado de parricidio y lo defendía no precisamente por ser eventualmente parricida, sino porque estaba condenado a muerte. Claro. Y Fray Vicente Solano defendía que era lícito provocar una muerte de Estado, diríamos, por un supuesto parricida. Bueno, Fray Vicente Solano tampoco nunca salió más que un momentito de su yacta, de su morlaquía. Pero eso es una excepción. Lo moderno hace que una persona que no ha viajado, que no conozca otras culturas, siempre tendrá una obligada limitación en la interpretación del mundo. Una deuda pendiente, ¿no? Sí. Doctor, finalmente, luego de todos los libros que ha escrito, de todos los viajes que ha emprendido, de todas las representaciones que lo ha hecho de una manera excelente, en cual los ecuatorianos nos hemos sentido muy orgullosos, después de ser ensayista, columnista, un influyente muy fuerte en el tema político también en el país, ¿qué le queda por hacer? Yo he tenido 3 conscripciones políticas, así lo llamaré. Un reclutamiento cuando fui asambleísta para la Constitución del 97-98, gané en elecciones populares. Una segunda etapa cuando gané la concejalía de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, para presidir cultura y luego educación y también salud. Y una tercera conscripción, cuando acepté ser presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio en tiempos de Julio César Trujillo, para intentar, vaya tarea de Sísifo, imposible de lograrlo, poner ética en las elecciones. Sísifo porque uno empuja la piedra a la montaña y la montaña despide a la piedra al valle. Vuelve. Y Sísifo tiene que intentar de nuevo. Y como decía Albert Camus, el premio Nobel argelino francés, hay que imaginarse al ser humano un Sísifo dichoso,
Pues bien, son 3 conscripciones políticas que sin embargo son más bien apéndices de mi vida. Yo he sido sobre todo un estudioso de las ciencias, 2 veces rector en la histórica Universidad de Cuenca y en la Universidad Internacional del Ecuador, la primera en innovación de la región. He sido rector de rectores en el Consejo Nacional de Educación Superior, pero sobre todo, y más allá de cargos, he sido un permanente investigador de la vida en sus diferentes facetas. Creo yo que no es una especie de carrera. Creo yo, con Antonio Machado, que el camino es un proceso lento cuando él define que camino se hace al andar y no tanto es la meta. A su vez, Galeano, el extraordinario uruguayo, suele repetir una frase que no es suya y que sin embargo yo de ella me he apropiado, cuando dice que utopía es aquello que nos sirve para caminar. Utopía es un horizonte. Cuanto más nos acercamos a ese horizonte, se nos va más allá. Más se aleja. Llegamos a ese horizonte y sigue la utopía alejándonos. Pero claro, la utopía es eso, el camino, no es la meta. Aprecio mucho la palabra ucronía también. Si bien la utopía es lo que está fuera de lugar, hay que tener una visión utópica de la vida para no ser conformistas. Pero aprecio también el concepto de ucronía, que es lo que está fuera de tiempo. Se ha dicho, por ejemplo, que en lengua castellana la ñ, que es la única letra que es parte del castellano, no hay ñes en otras lenguas. Claro, no es hay. la única lengua, la castellana, la que adoptó e hizo suya como hija la letra ñ. Por tanto, la ucronía de salvar la ñ, aunque esté fuera de tiempo, porque en las computadoras ya no hay ñes, uno tiene que poner la ñ en n, le obliga a la globalización rabiosa a sacrificar algunas identidades locales, nacionales o culturales. Pero creo yo que lo que más debe servir como norte, como brújula, como imán al ser humano es ser utópico y ucrónico, ser fuera de lugar y estar fuera de tiempo, porque esa inconformidad le permite a uno rebelarse contra lo que no es justo, contra lo que no es verdadero, contra lo que no es ético, contra lo que no es vital. Doctor, muchísimas gracias. Realmente tantas enseñanzas que podríamos nosotras plasmarlo y podría quedarnos horas de seguir conversando con usted de una manera tan rica en conocimientos. Muchas gracias por haber venido a la entrevista y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos siempre, por estar en Telerama a las 9 de la noche los domingos y por supuesto también esta entrevista queda grabada en YouTube para que todos puedan verla y pues no se pierdan esta entrevista con el doctor Gustavo Vega Delgado. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias.